Buenas tardes. Nuevamente con ustedes, Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. El domingo van a ser las 6 de la tarde, 5:57. ¿Qué fecha es? Octubre 2. Octubre 2. Ya entramos al mes de octubre, ya estamos en el segundo día del mes. Una bendición. Que compartimos con ustedes la palabra de Dios. ¿De qué hablamos? De la Biblia. Es fundamentada nuestra fe en la palabra de Dios, no en pensamiento de hombre o de ser humano, sino que dice la Biblia, lo espiritual. Y vamos a hablar precisamente de lo espiritual. Vamos a analizar nada más 3 versículos que están en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Le voy a pedir, como siempre, a ver si que me leen Reina Valera la porción de la palabra, esos 3 versículos, cómo nos lo presenta, y luego vemos en la Biblia las Américas, cómo nos lo presenta también. Si nos hace el favor, Betsy, por favor. Primera de Corintios 2, 14 al 16. Dice la palabra de Dios: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, hasta ahí, ¿verdad? Si me permite, vamos a hacer una oración y continuamos ahorita con la Biblia de las Américas, cómo nos la presenta. Si es tan amable de inclinar su rostro y con reverencia, pues es palabra de Dios, si me lo permite. Incline su rostro y cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta tarde tan maravillosa, Señor, por este regalo tan preciable, Señor, que nos permites compartir tu palabra con aquellos que desean escuchar, aprender más de ti. No es a fuerzas, porque tú no forzas a nadie, no es obligación, aunque es de vida o muerte espiritual, es conocimiento, es tu verdad, y no hay otra verdad más que la tuya. Bendice tu palabra, bendice a aquellos que con gusto oyen y aceptan el consejo de tu palabra. Aquellos que quieren saber más de ti, que quieren conocerte, Señor, que realmente buscan tu guianza. Obra en sus corazones, sé con ellos, sé con nuestros hermanos alrededor del mundo, donde quiera que estén, en este país, en cada templo. Bendice a tus siervos, Señor. Úngelo de tu Espíritu Santo a tus verdaderos siervos, aquellos que se esmeran, Señor, se disponen en presentar tu palabra limpia, sin adulterar, Señor. Bendice pues tu palabra, bendice pues todo aquello, Señor, que sea para tu honra y tu gloria. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote protección del enemigo y de todo aquel mal pensamiento que se lleve a cabo en estos momentos, Señor. Obramos según tu voluntad y ponemos todo en tus santas manos. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, ya lo leyó Betsy en el Reina Valera, versión antigua. Ahora vamos a leerlo como nos la presenta. La Biblia de las Américas es una Biblia de estudio, ya lo he dicho, y nos lo presenta de esta manera. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. El 15. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El 16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Hasta el 16, pero en el 16 permítame hacer una aclaración. El 16 comienza y termina con una pregunta. Pero ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Y ya nada más agrega, nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay una posición en la que debemos pensar mucho que lo espiritual no es un sueño, no es una falacia, es una realidad. Sino aquellos que andan buscando el espiritismo y todas esas cosas, ¿por qué lo buscan? Si no fuera cierto. El Espíritu Santo de Dios está en Dios mismo, está en el Padre, está en el Hijo y es el Espíritu Santo, ¿verdad? Está en ambos porque es una sola persona. Y para el creyente, pues podemos para nosotros ver que es muy fácil entender las cosas de Dios, pero no todos tenemos esa capacidad porque no todos hemos creído a la palabra de Dios.
Aquellos que no han creído son los que todavía no entienden. Dicen, fanáticos, esto, el otro, religiosos, esto, el otro y aquello. Pero la verdad es que si no tienes la mente de Cristo, en ninguna manera puedes tener el Espíritu Santo de Dios, menos la mente de Cristo. Hay una cosa que debemos entender. Lo espiritual se decía, y yo creo que se ha dicho mucho acerca de eso, no nomás en esta enseñanza, sino en muchos de otros siervos del Señor, que lo espiritual es un regalo de Dios para la humanidad, pero siempre y cuando lo aceptes. ¿Y cómo tenemos el Espíritu Santo? Creyendo en su Hijo, creyéndole a Dios que envió a su Hijo a este mundo para que fuera Él el redentor de nuestros, que redime nuestros pecados. En otras palabras, que pagara la cuenta espiritual que teníamos pendiente con el Padre. El mismo Dios, el mismo Padre, envió a su Hijo en forma de hombre, de ser humano, para que viniera a darle salvación a los humanos. Por eso es el que dice, aquí en la Reina Valera versión antigua, lo presenta de una manera un poco tosca, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y la estoy en 1 Corintios 2, 14 dijimos, ¿verdad? No, sí, ¿verdad? 2:14. No, 1 Corintios 2:14. estoy en el 3, perdón, yo me equivoqué. 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16, ¿verdad? Dice, más el hombre animal. Acá dice, más el hombre natural. ¿Qué es la diferencia? El animal nomás piensa en comer, dormir, reproducirse. Es por eso que hace ese ejemplo, no que esté poniendo al ser humano en una posición de que somos animales, de ninguna manera. Dice, ¿sabes qué? El hombre, primero antes que nada dice, el hombre o el ser humano con la mente atrofiada, sin la posibilidad de entender lo espiritual porque no lo tiene. Dice más, el hombre animal no percibe o no recibe o no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque las que son, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Esto de que se han de examinar es adentrar en la Biblia, conocer verdaderamente lo que dice la palabra. Cualquier persona que quiere tener una carrera, un título de algo, se esmera en estudiar para profundizar en el conocimiento de lo que él quiere. En este caso, si a usted le interesa la palabra de Dios y entiende que lo terrenal aquí se queda, lo espiritual es lo que vale porque es eterno, entonces profundiza en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice Romanos 8, 5 al 7? Son cosas que vienen en la palabra de Dios que debemos tomar en cuenta, porque no es nada más decir yo soy cristiano o yo quiero ser cristiano. A ver qué dice. Dice la palabra de Dios, porque los que viven conforme a la carne de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistar contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Hasta cuál? El 5, a 6, perdón. 7, 7, perdón. Adelante, ya hasta ahí. Bien. ¿Qué es lo que nos dice? Porque la intención de la carne es muerte, pero no es una muerte física. Está hablando de una muerte espiritual. ¿De qué estamos hablando? De lo espiritual del ser humano. Nos guste o no nos guste, tenemos espíritu o alma. Ese es un hecho. Somos espíritu, somos alma, cuerpo y espíritu. Ahora lo entendemos, porque no se revelaba antes, hasta ahora lo entendemos, que es cuerpo, alma y espíritu. El espíritu de vida. El alma, en el Antiguo Testamento se le llamaba espíritu también, o alma, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que nosotros tenemos que entender la parte espiritual. Hay mucha gente que dice, ay, yo vi a fulano. Vamos con esto para que nos diga qué pasó con aquella persona, o que nos hable de eso o del otro. Creen en eso, pero no creen en el Padre de los Espíritus, el Todopoderoso. ¿Por qué no creerlo? Vemos entonces que nos dice la carne se ocupa de las cosas de qué, de la carne, de lo terrenal, pero de lo espiritual se ocupa qué,
de lo espiritual y es vida y paz para con Dios. Es algo que debemos entender, que tenemos ese conocimiento y ese entendimiento si queremos, porque tampoco es a fuerzas. ¿Eh? Dice, por decir, ¿dónde decía la libreta? Perdón. Primera de Corintios 1:18. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es, a saber, a nosotros es potencia de Dios. Es algo, gracias, es algo tremendo, porque dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es, a saber, a nosotros es potencia de Dios. Es que potencia, poder de Dios. Nosotros no podemos poner en duda lo que un libro escrito bajo la guianza del Espíritu Santo nos dice. Aunque hay mucha propaganda tratando de desacreditar la palabra, pero no es nuevo. Salen con que salieron unos escritos que echan por tierra toda la versión de lo que se cree de la Biblia. Porque dicen, hay muchos escritos de otras personas que metieron ahí en medio, como el caso del libro de Enoch. El libro de Enoch no lo escribió Enoch, le pusieron el nombre de Enoch, pero no lo escribió Enoch. El libro de Judas y que el libro de Lot, depende de cada quien lo que quiera creer. Si nosotros decimos que la Biblia es la verdad, es porque hubo un estudio a través de la afirmación que hacemos. Nos informamos más ampliamente de todo lo acontecido, buscamos, analizamos, profundizamos, aún en el idioma que se escribió, en el tiempo que se escribió, para quién se escribió, cuál era el estado de ese tiempo de cada país, a qué era, por qué era todo esto. Bien, este es el punto principal, es de que la palabra de Dios, yo no trato de convencer a nadie en las fuerzas. Si la palabra de Dios te convence, qué bueno. Si no, tienes derecho a juzgar las cosas como son. Porque todos pensamos que alguien es muy sabio, tiene sabiduría terrenal. ¿Qué dice Santiago 3:15? Dice la palabra de Dios, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Sino terrena, gracias amiga. Sino terrena, animal, diabólica. ¿Qué es diabólico? Está tramando en lo oscuro cómo dañar al cristiano, al ser humano. ¿Por qué? Porque trae la imagen de Dios el ser humano. Y más cuando te acercas a ser cristiano, a conocer las cosas de Dios, no pienses que no te va a atacar, pero déjame decirte que vale la pena. Porque entonces vas a librar tu alma de la condenación eterna. ¿Qué necesitas? Conocimiento, pero más que todo, disposición para querer entender. Para poder creer aquello se necesita disposición de quererlo hacer. Porque es como todo. Humanamente, si tú no quieres, nada te puede hacer cambiar de idea o de decisión. La decisión es personal entre Dios y el ser humano, su creador. ¿Qué dice el 15? Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no juzga a nadie. ¿Por qué lo espiritual juzga todas las cosas? Porque lo espiritual sabe, conoce qué hay en cada persona, cada ser humano. Él conoce qué hay en cada persona y el espíritu de la persona sabe lo que esta persona es. Ahí en Job, capítulo 23, versículo 10, ¿qué dice? Es algo que debemos tener muy presente. Adelante si lo tienen. Job 23:10 dice la palabra de Dios, mas él conoció mi camino, probaráme y saldré como oro. Probarme y saldré como oro. Mas él conoció mi camino. ¿De quién? De todo ser humano. Si Job lo dijo, están en tribulaciones. Mas Dios conoce tu camino. Muchas veces pasamos por tribulaciones. Pensamos que el ser cristiano no vamos a sufrir, no vamos a batallar. No. Por eso está ahí en Lucas 9:23. Y ese versículo me gusta repetirlo porque es una realidad. El seguir a Cristo no es fácil. ¿Qué es lo que dice ahí?
Lucas 9:23 dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Bienaventurado el varón que sufre, ¿verdad? ¿O no? Lucas 9:23. Santiago, no. Santiago 1:12, yo me equivoqué. Tienes razón. Santiago 1:12. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Gracias, amigo. Bienaventurado el varón o la persona que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, fíjese bien lo que es, cuando fuere ¿qué? Probado, no castigado, probado, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es esa corona de vida? Todas estas cosas debemos entender en Mateo 19, 28 al 30, ¿qué dice? Mateo 19:28 al 30. Mateo 19:28 a 30. Mateo 19, 28 al 30. Dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Mas muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Si entendemos estos versículos, amigas, si entendemos estos versículos, vemos las promesas hechas también por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Que el ser cristiano no es vengo al templo para que Dios me dé más. Oye, ya nos dio, ya nos permitió abrir nuestros ojos en la mañana. No es para que nos dé. Vengo al templo a alabar y glorificar a Dios. Alabarlo por aquello que ha hecho por mí y glorificarlo por lo que es el Padre, el Todopoderoso. Ese es el deber de cada cristiano cada domingo. Cada día, primero día de la semana, es el día de venir a alabar y glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y darle gracias por aquellas cosas que nos ha dado, ¿verdad? Por eso dice que la última parte del Santiago 1:12 recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es algo que tenemos que entender, que si amamos a Dios, debemos tener esa fuerza que Cristo nos da para seguir adelante. Porque si amamos a Dios, creemos en Dios, y no nomás creemos en Dios, le creemos a Dios, que Él envió a su Hijo, y creemos en el Hijo, que Él es la salvación y el camino al cielo. Entonces es cuando comenzamos a caminar de acuerdo a lo que Dios nos propone. Cuando Dios nos pone estatutos, mandamientos, es para que no hagamos aquello que nos indica que no hagamos. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo. No porque no podamos, sí podemos hacerlo, pero no debemos hacerlo. Pero ¿qué pasa? Nos brincamos la ley de Dios y hacemos lo que nos da la gana. Muchas veces, aún siendo cristianos, hacemos lo que nos plazca, lo que nos da la gana, ¿verdad? Es precisamente por eso que dice la palabra de Dios, que es el versículo 16, mija, para cerrar. 1 Corintios 2:16. Dice la palabra de Dios, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es algo tremendo este versículo, el 16, ¿verdad? Es algo que nos hace una revelación tremenda. Si usted tiene a Cristo en su corazón verdaderamente, tiene el Espíritu Santo en usted y puede discernir lo espiritual. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Al tener el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, tenemos la capacidad de entender las cosas espirituales. De otra manera,
Me son locura. Ah, tan locos. Esos fanáticos, nomás quieren dinero. Ese es uno de los motivos porque predico así. Porque no quiero nada de nadie. Dios ya me dio todo, vida. No tengo de más, pero no me falta. No le pido a nada a nadie. Es más, ni que diga que me gusta o no me gusta o nada. Mire lo que le gusta, tome lo que le sirve y lo que no déjelo ir. Y si no le gustó, siga adelante su camino. Nada más, esta enseñanza es para que no digan después, es que a mí nadie me dijo. La palabra de Dios está expuesta al público abiertamente para aquellos que quieren oírla. Si usted no la quiere oír, pues, ¿qué podemos hacer? Forzarlo. Ni Dios forza a nadie, ¿verdad? Por eso dice ahí en Juan 15 al 17, Dice la palabra de Dios, ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. amén. No elegimos nosotros a Cristo, gracias, amigo. Mas Él nos eligió a nosotros. ¿A quién? A toda la humanidad. A toda la humanidad. Pero hay un requisito que en Juan 3:16 nos lo repite. Y aunque no quiera, nos ahí está repitiendo cada instante, cada momento. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Qué dice Juan 15:10? Dice la palabra de Dios, si guardéis mis mandamientos estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Amén. ¿Estamos en el amor de Cristo? Si queremos, si lo aceptamos, si lo buscamos. Pero si para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es para todo aquel que en Él cree, es continuo. No es nada más así y ya se acabó, no. Es continuo ahorita. En el futuro vendrá y ya será otra cosa. Pero ahorita es la puerta abierta. La invitación. ¿Quieres venir a Cristo? Es tu decisión. Ahí vimos en 15:15, ¿qué es lo que dice? De Juan, 15:15. Dice la palabra de Dios, yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Gracias, amiga. Oh, qué gran amigo es Cristo. Qué bendición poder tener en situaciones difíciles a quien pedirle, a quien decirle, más que mi padre, más que mi madre, porque dice que aunque deje padre y madre, los hijos, esposa, todo, por seguirlo a Él, por su nombre, hay recompensas 100 veces más. Pero tenemos que confiar verdaderamente que la palabra de Dios es cierta, no que a lo mejor son mentiras, porque alguien habló más bonito, porque alguien presentó, porque alguien tembló y se cayó, porque alguien hizo ahí un show, ya, me fascinó, estoy rendido, ¿no? ¿Entendiste la palabra de Dios? Te predicaron la palabra de Dios. ¿Estás siguiendo a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, o estás siguiendo al hombre? Vas a ver al hombre, vas a buscar al pastor, vas a buscar al maestro. No, lo importante es el Señor. No perdamos la vista de Él, porque es lo importante. ¿Qué predicamos todos los pastores? La salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si predican eso en tu iglesia, qué bendición. Y si no, piénsala. Si te están pidiendo esto y esto y esto y no hay predicación verdadera, piénsala. Porque la palabra de Dios es vida eterna. En ella está la vida. Por eso hay un versículo que dice, Él era la vida, la luz de este mundo. A los suyos vino y no lo recibieron. Tantas cosas que podemos aprender en la palabra de Dios, pero si nos disponemos a aprender, ese es fanático, eso, lo que ni que predicaba tan bonito, pues no es que predique tan bonito, es una información que te doy, la quieres, agárrala, si no la quieres, es tu decisión, pero no quedó por mí, la predicación ahí está, la enseñanza ahí está,
¿Te gustó? Qué bueno. ¿No te gustó? Adelante. Vamos a orar y nos despedimos. El Señor nos bendiga. Vamos a ver. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu amor, tu paciencia, Padre. Bendice tu palabra. Bendice tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe, que nos lleve, que nos hable, que redarguya corazones, Padre, de manera que puedan ser entendida tu palabra, la necesidad de cada persona de su Salvador, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Ponemos todo en tus manos, pidiéndote por todos los creyentes, toda tu iglesia, tu pueblo, Señor. Ponemos todo en tus manos. Prepáranos para esta semana, que todo lo que hagamos sea siempre pensando en darte a ti la honra y la gloria. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén alrededor del mundo. Ponemos todo en tus manos, en Cristo Jesús, en perdón de sus pecados. Amén. Señor me los bendiga.